Esa mañana me desperté con olor a otro hombre en la cama. No me preguntes cómo lo supe. No fue colonia, ni sudor, ni nada concreto. Fue una mezcla que me provocó rechazo inmediato, como si alguien hubiera dormido en mi sitio y me hubiera dejado su marca. Me quedé quieto, con los ojos abiertos, sintiendo cómo me hervía algo dentro del pecho. Clara estaba todavía dormida, de espaldas, como siempre. Llevaba esa camiseta de algodón gris que se pone cuando está cansada, y respiraba profundo, como si no tuviera un solo problema en el mundo. Pero yo ya no era el mismo desde hacía segundos. No la toqué. No dije nada. Me levanté despacio, me metí en el baño y cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté en la tapa del váter como un idiota, en calzoncillos, intentando entender si me estaba volviendo loco o si lo que acababa de sentir era real. El aire seguía cargado de algo que no era mío. De eso estaba seguro. El olor de un extraño. En mi cama. No fue una sospecha sin sentido. No era uno de esos tipos celosos que revisan móviles o que montan escenas por cualquier cosa. Yo confiaba en Clara. Nunca había tenido motivos para pensar lo contrario. Pero en ese instante supe que algo se había roto y que yo era el último en enterarse. A las 8, mientras yo me preparaba el café en silencio, ella apareció en la cocina como si nada. Llevaba el pelo atado con una coleta rápida y los ojos medio dormidos. «Buenos días», dijo, y me dio un beso en la mejilla. No la miré. Ni respondí. «¿Qué pasa?», preguntó, frunciendo un poco el ceño. «Nada». Mintiendo ya desde las primeras palabras del día. Me observó por un segundo, como si dudara si preguntarme algo más, y luego simplemente se sirvió un vaso de agua. «Hoy tengo que quedarme en el instituto hasta las 6», dijo. «Tenemos una reunión larga». «Vale», respondí, seco. Ella salió del piso a las 8:32. Lo sé porque me quedé mirando el reloj de la cocina hasta que escuché cerrarse la puerta. Una hora después, entré a nuestra habitación con guantes de limpieza puestos. No para limpiar. Para buscar. Revisé las sábanas, el cubrecama, las fundas de las almohadas. Todo. La ropa interior que ella había dejado tirada en el suelo estaba al revés. No parecía haber sido quitada con cuidado. La doblé con los dedos, la acerqué a la nariz, y lo supe, eso no era mío. Entonces empecé a revisar el piso como si fuera un detective y no un marido traicionado. Me sentí ridículo, pero no podía parar. Abrí el cajón de su mesita de noche. Nada. El bolso. Tampoco. Pero cuando fui al baño, abrí el cajón donde guardamos los medicamentos y vi algo que no había estado ahí antes. Un condón. Sin caja. Solo uno. Tirado al fondo, como escondido a medias. Nosotros no usábamos condones desde hacía años. Lo agarré con los guantes y lo guardé en una bolsa de plástico. Me senté otra vez, ahora en el sofá, mirando el suelo. El piso estaba en silencio. El barrio también. Era un martes. Un martes cualquiera en Zaragoza. Afuera todo seguía igual. Dentro de mí, no. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando reaccioné, eran casi las 11. No fui al trabajo ese día. Ni el siguiente. Llamé diciendo que estaba con un virus. Nadie hizo muchas preguntas. En ese tiempo empecé a trazar una línea en mi cabeza. Fechas. Horarios. Palabras. Cosas que ella había dicho en las últimas semanas y que ahora, vistas desde otra luz, parecían señales. Reunión, voy con Laura a tomar algo, hoy llego tarde. Todas las piezas encajaban. O, al menos, comenzaban a hacerlo. El jueves, hice algo que me costó. Llamé a Laura, su amiga del alma,
esa con la que supuestamente había salido tantas veces últimamente. Hola, Laura. Soy Javi, el marido de Clara. Hombre, Javi. ¿Todo bien? Sí, sí. Solo quería preguntarte una cosa rápida. El otro día Clara me dijo que había quedado contigo el martes por la noche. Era para ver una peli o... Pausa. ¿El martes? Dijo ella. No. El martes no quedamos. Creo que fue la semana pasada la última vez que la vi. El golpe no fue la mentira. Fue lo natural que me salió preguntarlo, como si ya supiera lo que me iba a decir. Agradecí, colgué, y confirmé lo que ya era evidente: Clara estaba viendo a alguien. Alguien con quien se acostaba en nuestra cama. Y lo peor es que ni siquiera se esforzaba demasiado en ocultarlo. O simplemente creía que yo no me daría cuenta. Que no tenía por qué. Esa noche, cuando volvió del instituto, la esperé en el salón con el portátil encendido. ¿Qué tal la reunión?, pregunté. Agotadora, dijo, dejando el bolso sobre la mesa del comedor. 3 horas de hablar sobre lo mismo de siempre. Asentí. Fingí que no pasaba nada. Que no la había olido. Que no había encontrado nada. Que no había llamado a nadie. Dejé que se duchara, que se pusiera su pijama, que se metiera en la cama, incluso que me abrazara por la espalda como si aún todo fuera como antes. Pero no lo era. Y al día siguiente, empecé con lo que tenía que hacer. Porque esto ya no era un matrimonio. Era una guerra. El viernes no fui a trabajar otra vez, pero esta vez no me quedé en casa como los 2 días anteriores. Me levanté temprano, me duché en silencio y salí a las 7 menos cuarto con la mochila en el hombro, como si fuera un día cualquiera. Pero ese día no era cualquiera. Me había propuesto saber con quién estaba mi mujer y cuánto tiempo llevaba viéndolo a mis espaldas. No iba a improvisar. Me senté en el coche, lo aparqué unas calles más allá del instituto donde Clara decía trabajar hasta tarde y esperé. No iba con prisas ni con ansias de venganza todavía. Lo único que quería era saber. Necesitaba ver algo con mis propios ojos que me confirmara que no estaba paranoico, que no estaba exagerando, que no era una reacción emocional por un malentendido. El problema es que lo que vi fue incluso peor de lo que había imaginado. Clara llegó al instituto a las 8:15, como cada mañana, y entró sin mirar atrás. Estuve allí hasta las 3, cuando salió con 2 compañeras y cruzaron la calle hacia una cafetería. Se sentaron en la terraza, rieron, hablaron de cosas normales, cosas cotidianas, como si no pasara nada. Como si ella no hubiera destruido nuestra vida. Después de 40 minutos, se despidió de ellas con un beso en la mejilla y caminó en dirección opuesta al coche. Ahí fue cuando empezó la parte interesante. La seguí a pie. Se metió en un callejón que daba a una calle más pequeña, donde había una fila de coches aparcados y pocos negocios. En una esquina, justo frente a una tienda de electrodomésticos cerrada, estaba él. No era guapo, ni destacaba por nada en particular, pero ella sonrió al verlo como no me sonreía a mí desde hacía meses. Se abrazaron rápido, como si no tuvieran tiempo, como si eso ya formara parte de una rutina. Luego subieron a su coche, un utilitario gris bastante viejo, y arrancaron. Yo volví al mío y lo seguí desde una distancia prudente. No soy un experto, pero tampoco soy idiota. Lo suficiente como para no parecer un loco siguiéndolos por toda la ciudad. Fueron hasta un barrio residencial en las afueras. Él aparcó delante de un bloque de pisos de 3 plantas y ella bajó con naturalidad, sin mirar atrás, como si fuera su casa. Como si fuera lo normal. Entraron juntos al portal. No estuve seguro de qué hacer. Esperé. No me moví. Me quedé ahí, con el motor apagado, mirando la puerta por donde ella había desaparecido.
Pasó una hora. Luego otra. Nadie salía. Me subí la cremallera del abrigo porque empezaba a enfriar y encendí un cigarro aunque había dejado de fumar hacía un año. No podía irme. No podía simplemente tragarme lo que había visto y volver a casa como si nada. A las 6:15 salió él. Solo. Caminaba como si nada le importara en el mundo, con el móvil en la mano y una sonrisa estúpida en la cara. No sabía quién era yo. No me había visto. No sabía que yo estaba allí, sentado en el coche, con los dedos clavados en el volante. Tuve que hacer un esfuerzo físico para no salir a confrontarlo ahí mismo, para no gritarle, para no reventarle la cara contra el parabrisas. Pero no lo hice. Respiré hondo. Y esperé. Clara salió 10 minutos después. Iba peinada de otra forma. Se había cambiado de camiseta. Iba maquillada. Llevaba un aire de satisfacción que me resultó asqueroso. Caminó hasta la parada del tranvía como si volviera de una reunión. Como si todo fuera normal. Yo esperé a que subiera y luego conduje hasta casa. Cuando llegó, fingí estar en el baño. Escuché cómo se quitaba los zapatos, cómo dejaba las llaves, cómo suspiraba como si hubiera tenido un día agotador. Me lavé las manos, salí y la saludé con una sonrisa falsa que me dolía en la cara. ¿Qué tal el día? Le pregunté, como si de verdad quisiera saberlo. Larguísimo, respondió, dejándose caer en el sofá. Ni me hables de adolescentes con hormonas. ¿Y la reunión? Un infierno, dijo. 3 horas discutiendo sobre exámenes. Ni te imaginas. ¿Y Laura? Laura se fue antes, contestó sin dudar. Tenía que recoger a su hijo del conservatorio. Levanté las cejas, asentí, y me senté a su lado. Encendí la tele. Ni siquiera la miraba. Solo quería que el silencio no lo llenara todo. Ella puso las piernas sobre mis rodillas, como si nada, como si no acabara de tener sexo con otro hombre. Me preguntó si quería pedir comida china. Dije que sí. Y así pasó la noche. Una pareja normal cenando arroz 3 delicias frente al televisor. Pero ya nada era normal. Yo sabía. Y ella no sabía que yo sabía. El sábado por la mañana salí temprano y fui directamente a una tienda de informática. Compré una cámara pequeña, de esas que se pueden esconder en un enchufe. También compré una tarjeta de memoria de 128 gigabytes. Me costó un ojo de la cara, pero no me importó. Esa noche, cuando Clara se fue a dormir, la instalé en el salón. Después puse otra en el dormitorio. No porque creyera que lo traería aquí, sino porque quería registrar sus llamadas, sus movimientos, su forma de actuar cuando creía que yo no estaba mirando. Todo. Quería tener pruebas. Quería tener hechos, no suposiciones. No era por venganza. Aún no. Era porque necesitaba saber cuánto tiempo llevaba viviendo con una mentira. Durante la semana siguiente me aseguré de que las cámaras funcionaran bien. Revisaba el material cuando ella no estaba. La observaba actuar como una mujer tranquila, feliz, relajada. Hablaba por teléfono con amigas, con su madre, corregía exámenes, se pintaba las uñas. Todo era normal, salvo que yo no creía nada. Y esperaba el momento en que algo se filtrara, una imagen, una frase, una llamada que confirmara que la traición no había sido un desliz, sino un hábito. Y ese momento llegó el jueves a las 19:22. Clara hablaba por videollamada en el salón, con auriculares, sentada en el sofá. Pensaba que nadie la oía. Pero la cámara sí. Hablaba con él. No lo mencionaba por su nombre, lo llamaba Cari o simplemente tú. Le decía que le había encantado el otro día, que ojalá pudieran repetir el sábado. Él decía que tenía que ver, que dependía del trabajo,
pero que también lo deseaba. Clara le sonrió, se mordió el labio, se estiró en el sofá. Le dijo que me tenía completamente engañado, que no sospechaba nada, que lo tenía todo bajo control. Cerré el portátil. Me quedé mirando la pantalla negra como si pudiera borrarme lo que acababa de ver. No lloré. No grité. No tiré nada al suelo. Solo sentí un vacío raro, como si hubiera desaparecido de mí todo lo que me unía a esa mujer. A partir de ese momento ya no era mi esposa. Era una persona que vivía en mi casa y que fingía. Una actriz sin contrato. Al día siguiente, me desperté más temprano que nunca. Clara aún dormía. La miré durante un buen rato, como si ya no fuera ella. Y entonces supe exactamente qué iba a hacer. No le iba a gritar, no iba a destrozarle el coche, no iba a buscar a su amante para armarle un escándalo. Le iba a dar donde le dolía. Iba a desmontarle el teatro, paso a paso, con pruebas, con precisión, sin decir una sola palabra de más. Iba a hacer que se mirara al espejo y no se reconociera. Y eso, te juro, iba a dolerle más que cualquier insulto. El sábado amaneció con un aire distinto, pesado, casi eléctrico, aunque no sabría decir si era por el clima o por lo que yo llevaba dentro. Me levanté antes que Clara, preparé café sin probarlo y me senté frente a la ventana del salón con el portátil abierto. Había pasado toda la noche revisando las grabaciones, viendo fragmentos una y otra vez para asegurarme de no haber interpretado mal nada. No quedaban dudas, las imágenes eran claras, los gestos, las risas, las miradas, los susurros, todo formaba parte de una rutina tan natural que dolía. Ella hablaba con él con una confianza que solo se tiene con alguien que forma parte de tu vida de verdad. Se contaban tonterías, se reían de cosas que solo ellos entendían, y yo los veía con una calma extraña, sin rabia, solo con la certeza de que aquello había dejado de ser una historia de pareja y se había convertido en una transacción sin alma, en la convivencia de dos desconocidos que compartían paredes y una cama. Cuando Clara bajó a la cocina, me encontró con la mirada fija en la pantalla. Me saludó con ese tono casual de los sábados, cuando no hay prisas ni horarios. Se sirvió café, se apoyó en la encimera y me preguntó qué hacía despierto tan temprano. No respondí de inmediato, simplemente giré el portátil hacia ella y le di al play. En la pantalla apareció su cara, su sonrisa, su voz llamándole Cari. El sonido llenó el silencio del piso como una cuchilla. Ella se quedó quieta, con la taza a medio camino, sin atreverse a mirarme directamente. Cuando el video terminó, cerré la tapa y esperé que dijera algo. No sabía si iba a negar lo obvio, si iba a inventar alguna historia, si se iba a derrumbar o si iba a tener la frialdad de justificarse. Lo que hizo me sorprendió, porque simplemente respiró hondo y dijo con voz casi normal que sí, que era verdad, que estaba viéndose con otro. Le pedí que se sentara, y lo hizo. No gritamos, no hubo platos rotos, no hubo insultos. Hablamos como dos personas que acababan de firmar un contrato sin saberlo. Me dijo que llevaba meses sintiéndose vacía, que la rutina la había devorado, que no sabía cómo decírmelo sin destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Yo la escuché sin interrumpirla, sin reaccionar, solo observando cómo intentaba poner en orden un discurso que claramente había ensayado para otra ocasión, tal vez para un momento más cómodo o más controlado. Dijo que el otro era un compañero del instituto, que no era nada serio, que ni siquiera estaba enamorada, que todo había empezado con una conversación tonta en la sala de profesores, que luego vino un café, una cena, y después todo lo demás. No intentó excusarse con amor ni compasión, lo dijo como quien explica una mala decisión de la que ya no puede escapar. ¿Y por qué aquí? Le pregunté sin levantar la voz. ¿Por qué en nuestra cama? No respondió de inmediato. Bajó la mirada, apretó las manos, y dijo que no lo había pensado, que simplemente había pasado, que no sabía por qué.
Esa respuesta me pareció aún peor que cualquier mentira. Porque significaba que no había respeto, ni conciencia, ni siquiera remordimiento, solo costumbre. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo, y me dijo que no lo sabía. Que quería entender primero qué pasaba entre nosotros, que no quería tomar decisiones en caliente. Me reí sin ganas y le dije que la decisión ya estaba tomada desde el momento en que él puso un pie en nuestra casa. Pasamos casi una hora hablando. No sé si era una conversación o una autopsia. Ella intentaba hablar de sentimientos, de culpas compartidas, de monotonía, de falta de comunicación. Yo solo pensaba en cómo había podido besarme después de estar con otro, cómo había podido mirarme a los ojos cada mañana. Cada palabra suya me resultaba una confirmación más de que no había vuelta atrás. Cuando se dio cuenta de que no iba a obtener consuelo ni comprensión, cambió el tono. Empezó a reprocharme que yo también había cambiado, que me había vuelto distante, que vivía para el trabajo, que ya no la miraba como antes. La dejé hablar. No porque creyera que tenía razón, sino porque ya nada de eso importaba. Al final se levantó, fue al dormitorio y empezó a hacer la maleta. No dije nada. La observé desde la puerta. Metía la ropa sin orden, sin mirar qué guardaba, como quien se marcha corriendo de un incendio. Me preguntó si quería que se quedara esa noche o si prefería que se fuera ya. Le dije que se fuera. Me miró un segundo, con una mezcla de tristeza y rabia, y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó más de lo que imaginé. Me quedé solo, rodeado de silencio y de un olor que ya no reconocía. Durante el resto del día caminé por el piso sin rumbo, recogiendo cosas suyas, guardándolas en una caja sin pensar. No lloré ni bebí, ni busqué consuelo en nadie. No tenía ganas de hablar con nadie. Lo único que hice fue volver a mirar las grabaciones, una y otra vez, no por morbo, sino para entender en qué momento exacto me había convertido en un espectador de mi propia vida. Vi la naturalidad con la que se movía por la casa, los gestos cotidianos, la risa, la forma en que hablaba con él mientras la cafetera burbujeaba de fondo. No había drama en su rostro, no había culpa, solo rutina. Esa fue la parte que más dolió, darme cuenta de que yo había dejado de ser una persona en su vida y me había convertido en un escenario, en parte del decorado donde ella podía moverse sin miedo. Por la noche me escribió un mensaje breve para decir que estaba en casa de una amiga y que no quería hablar más de momento. Le respondí que no hacía falta, que el momento ya había pasado. No volvió a contestar. Me quedé mirando la pantalla iluminada hasta que el móvil se apagó solo. Después salí al balcón y me quedé allí, sin pensar en nada. No miraba el cielo ni las luces de la calle, solo escuchaba los sonidos de la ciudad y el eco de mi propio silencio. En ese punto ya no había tristeza ni rabia, solo una calma extraña, una sensación de que algo había terminado definitivamente. A la mañana siguiente, fui al garaje y encontré la caja con las cosas que había guardado. Dentro estaban sus libros, una bufanda, un perfume, algunas cartas viejas y un par de fotos de cuando todavía parecía que éramos felices. Las metí en el coche y conduje hasta la casa de su madre, al otro lado de la ciudad. Cuando abrí la puerta del portal, su madre me recibió con una mirada confundida. No tuve que decir nada. Solo le entregué la caja y le dije que se la diera cuando pudiera. Ella me preguntó si estaba todo bien y respondí que no, pero que ya no importaba. Subí al coche y me marché sin mirar atrás. Esa tarde Clara me llamó. Dijo que necesitaba hablar, que había cosas que no quería dejar así. Acepté, pero no porque esperara una disculpa, sino porque quería cerrar todo con palabras claras. Quedamos en un bar cerca del río. Llegó puntual, vestida sencilla, sin maquillaje, con los ojos hinchados. Se sentó frente a mí y empezó a hablar sin rodeos. Dijo que lo había pensado, que no tenía sentido seguir, que no sabía cómo habíamos llegado hasta ahí.
Dijo que me quería, pero no como antes, que me respetaba, pero que se había perdido en una rutina donde ya no sabía quién era. Yo la escuché, sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije que ya estaba todo dicho. Que no había odio, ni perdón, ni rencor, solo hechos, y los hechos no se cambian con palabras. Ella asintió despacio, bebió un sorbo de agua y me dio las gracias por haberla escuchado. Me levanté, le estreché la mano, y me fui. Volví a casa caminando, sin pensar en lo que vendría después. No tenía un plan, ni una estrategia, solo una idea firme, no iba a dejar que esto me definiera. Pero antes de volver a empezar, antes de decidir qué hacer con todo, había algo que necesitaba hacer. Algo que no era venganza, pero tampoco perdón. Era justicia, a mi manera. Y aunque no lo sabía entonces, esa decisión iba a cambiarlo todo. El domingo me desperté con la decisión tomada. Ya no había dudas, ni preguntas, ni espacio para ambigüedades. Había dejado que ella jugara a tener dos vidas, que caminara entre la comodidad de una casa que nunca fue suya del todo y el entusiasmo de una relación clandestina que le daba lo que yo, según ella, ya no sabía ofrecerle. Pero lo que Clara no sabía era que yo no pensaba quedarme sentado viendo cómo se deshacía nuestra historia sin decir nada. Si iba a terminar todo, iba a terminar con claridad, con pruebas, con consecuencias. No por despecho, no por necesidad de humillarla, sino porque era lo justo. Me había mentido en mi propia cara, en mi propia cama, en mi propio hogar, y no había mostrado ni un mínimo de vergüenza. Si a ella no le importaba el daño, entonces yo tampoco iba a preocuparme por sus sentimientos. Ese mismo día empecé a preparar lo necesario para exponer la verdad sin rodeos, y sin que pudiera salirse por la tangente con excusas o discursos vacíos. Tenía suficiente material en las grabaciones, pero eso era solo el principio. Me pasé la tarde organizando los vídeos por fecha, poniendo subtítulos con hora y lugar cuando era posible, eliminando fragmentos irrelevantes para que no pareciera que quería revolcarme en el morbo. No necesitaba mostrar más de lo necesario. Solo necesitaba que cualquiera que viera eso entendiera que no había discusión posible. Cuando terminé, subí los vídeos a una carpeta privada en la nube con contraseña, y creé un archivo PDF con capturas clave. También guardé conversaciones suyas que había logrado interceptar con una app que instalé semanas antes en su móvil, y que había sincronizado automáticamente con mi cuenta. Sabía que legalmente no podía usar todo eso en un juicio, pero no me interesaba una pelea judicial. No quería quedarme con más cosas, no buscaba venganza económica. Lo que quería era hundir el personaje que había estado representando durante meses. Quería que la gente que la rodeaba supiera quién era de verdad, sin maquillaje, sin filtros, sin las frases bonitas con las que se había disfrazado frente a sus amigos y su familia. El lunes pedí unos días libres en el trabajo. No fue difícil, ya llevaba tiempo acumulando días sin usarlos. Necesitaba tiempo para armar todo con calma. Empecé por su entorno más cercano. Preparé 3 sobres con el mismo contenido, un resumen de su infidelidad con imágenes, enlaces a los vídeos, transcripciones de los mensajes más reveladores, y una carta breve en la que explicaba que no buscaba drama, solo la verdad. Uno lo envié por mensajero al instituto donde trabajaba, dirigido a la directora. Otro fue a su madre. El tercero, a su mejor amiga, esa misma que ella usaba como coartada cuando salía con él. No incluí insultos, no mencioné mi nombre en la carta, no pedí nada. Solo mostré lo que había pasado, con hechos. Sabía que una parte de ellos intentaría defenderla, que hablarían de privacidad, de relaciones complejas, de crisis personales. Me daba igual. A esas alturas, ya no necesitaba comprensión. Solo quería que se cayera la máscara. La parte más difícil fue con su trabajo. Sabía que él también era profesor en el mismo instituto. Sabía que su relación iba a tener repercusiones.
Quizás una suspensión, tal vez una investigación interna si alguien decidía elevar el tema. No me preocupaba. No era mi responsabilidad proteger a dos adultos que habían decidido actuar como adolescentes a escondidas. Si el mundo les pasaba factura, que así fuera. El martes, cuando su madre me llamó, no respondí. No tenía nada que hablar con ella. A la hora siguiente, me escribió un mensaje largo, lleno de reproches, diciéndome que había sido cruel, que había expuesto a su hija como si fuera un criminal. Lo leí en silencio y no respondí. Esa misma tarde, recibí un correo de la directora del instituto. No decía mucho, solo que agradecía haber sido informado y que se tomarían medidas. No me interesaba qué harían. Solo quería asegurarme de que Clara no pudiera seguir fingiendo que todo estaba bien, que su vida era una bonita combinación de estabilidad y aventuras sin consecuencias. El miércoles fue el día en que Clara apareció en casa de nuevo. No llamó antes, no avisó. Simplemente abrió con su copia de la llave y entró. La escuché desde la cocina. No dije nada. Cuando llegó al salón y me vio, traía una expresión distinta. No era la mujer derrotada del sábado, ni la fría que había dicho que no sabía si seguiría viéndolo. Estaba tensa, enfadada, y eso me confirmó que ya sabía lo que había hecho. Me miró como si yo fuera el culpable de todo. ¿Tú me estás jodiendo la vida, Javier?, dijo sin saludar. No contesté de inmediato. Cerré el portátil, me puse de pie, y le dije que no era yo quien se la había jodido, que eso lo había hecho ella solita. Has mandado cosas al trabajo. A mi madre. A Laura. ¿Qué cojones te pasa? ¿Te parece mal que la gente sepa lo que hiciste? Eso no les incumbe. Gritó, perdiendo la compostura. Es mi vida privada. No cuando lo haces en mi cama, le respondí. No cuando usas mi casa. No cuando me conviertes en el payaso que saluda mientras tú te ríes con otro. Nos quedamos en silencio. Clara me miró como si estuviera viendo a alguien que no reconocía. Luego dijo que todo esto era una reacción infantil, que solo demostraba que yo era incapaz de gestionar una ruptura con madurez. ¿Y tú qué hiciste?, le pregunté. ¿Fue maduro acostarte con alguien del trabajo? ¿Mentirme durante meses? ¿Usar a tu amiga como excusa mientras ibas a revolcarte con otro? No tienes ni idea de lo que estaba pasando en mi cabeza, dijo, más tranquila ahora, pero con la voz tensa. No, ni quiero saberlo ya. ¿Entonces esto es todo? ¿Reventar todo a lo bestia y ya está? Tú ya lo reventaste, Clara. Yo solo abrí las ventanas para que se viera el humo. No dijo nada más. Se fue al dormitorio, cogió una mochila, metió algo de ropa y salió sin despedirse. Esta vez no sentí alivio, ni victoria. Solo vacío. Era como ver terminar algo que ya estaba muerto. El ruido de la puerta cerrándose fue la última palabra de una historia que no terminó con lágrimas ni disculpas, sino con desprecio mutuo y un silencio que ya nadie iba a llenar. Esa noche me senté en el sofá sin encender la televisión. El piso estaba en paz por primera vez en semanas. No sonaba su móvil vibrando a escondidas, no había voces apagadas en el baño, ni ruidos de ducha a horas extrañas. Pensé en lo que había hecho, en todo lo que había enviado, en la manera en que había expuesto su doble vida. No me arrepentí. No porque me sintiera mejor, sino porque entendí que no podía seguir viviendo bajo el peso de su mentira. Y si eso significaba perder la imagen de persona tranquila que muchos tenían de mí, que así fuera. No me importaba ser el malo de su historia. Ya lo era de todos modos. Lo importante era que por fin había terminado el juego. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía empezar a pensar en mí. En lo que venía después. En lo que todavía quedaba por reconstruir.
El jueves por la mañana me desperté con un mensaje suyo en el móvil, uno solo, sin saludo, sin disculpas, sin preguntas, tenemos que hablar en serio. Lo leí mientras tomaba el café en la cocina, pero no respondí. No porque quisiera hacerme el fuerte o jugar a ignorarla, sino porque ya no había nada que decir que cambiara el curso de lo que había pasado. Habíamos hablado, nos habíamos dicho lo que teníamos que decirnos, y después de eso ella había seguido su camino y yo el mío. Lo que me pedía ahora no era una conversación, era una oportunidad para limpiar su imagen o al menos entender cómo quedaban las cosas. Yo también necesitaba tener esa charla, no por ella, sino por mí. Tenía que cerrar el tema de manera definitiva, saber si necesitábamos formalizar algo legalmente, si había que dividir cuentas, si iba a volver a por más cosas, si iba a devolver las llaves o si simplemente iba a desaparecer como si nunca hubiera vivido en este piso. Le contesté con un dime cuándo y dónde, sin añadir nada más, sin una palabra amable que diera a entender que yo estaba dispuesto a negociar emociones. Me respondió rápido. Propuso vernos en un bar de la calle León 13, uno donde solíamos ir a desayunar los domingos cuando todavía hacíamos planes juntos. Acepté. Quedamos a las 6 de la tarde. Ella llegó puntual, con ropa informal, sin maquillaje, sin el disfraz con el que había aprendido a moverse entre una vida y otra. Parecía más cansada, más apagada, como si los días anteriores le hubieran caído encima de golpe. Se sentó frente a mí y pidió un café. No preguntó cómo estaba, no hizo comentarios sobre el tiempo ni sobre la ciudad. Fue directa. No quiero que esto acabe así, Javier. La miré sin decir nada. Esperé que desarrollara la idea. Ella se adelantó un poco sobre la mesa y continuó hablando, con voz baja pero firme. Sé que la cagué. No voy a justificarlo. Lo que hice estuvo mal. No debería haberlo hecho, y mucho menos así. No estoy aquí para pedirte perdón, ya sé que no serviría de nada. Solo quiero que sepas que no fue algo planeado, que no hubo intención de hacerte daño. Ya lo hiciste. Lo sé. Pero quiero que entiendas que no fue contra ti. Fue algo que hice porque estaba rota por dentro, porque no sabía qué hacer conmigo misma. No tiene sentido explicártelo, pero necesitaba decírtelo. ¿Todavía lo ves? No. Hace días que no hablamos. Él también está metido en un lío por esto, y lo nuestro no era tan serio como para aguantar ese tipo de presión. Entonces fue por nada, dije sin levantar la voz. Me mentiste durante meses, destrozaste todo esto, y ni siquiera era por algo que valiera la pena. No digas eso. No fue por nada. Fue por todo lo que no supimos hablar. Por todo lo que se fue apagando entre nosotros y ninguno quiso ver. Tú no quisiste ver. Yo me creía tu marido. Tú ya estabas en otra historia. No estoy aquí para reescribir lo que pasó, Javier. Solo quiero que hablemos como adultos sobre qué hacemos ahora. Le pregunté si quería el divorcio. Me dijo que sí, que creía que era lo mejor, que no tenía sentido alargar una relación que ya no existía. Le dije que estaba de acuerdo. No había nada más que negociar. No teníamos hijos, la hipoteca estaba casi saldada y teníamos cuentas por separado. Lo único que quedaba era poner por escrito lo que ya era una realidad. Me ofrecía encargarme de los trámites. Ella asintió sin discutir. Luego me preguntó si podía venir un día por sus cosas. Le dije que me avisara antes. Me dijo que lo haría. Después guardó silencio unos segundos, y con una voz más apagada dijo: «Tú me odias, ¿no?». Tardé un momento en responderle. No porque necesitara pensar la respuesta, sino porque intentaba decirlo sin que sonara como una declaración dramática. No. No te odio. Pero no me importa lo que te pase. Y eso es peor. Ella bajó la mirada, asintió despacio,
y no dijo nada más. Terminó su café, dejó unas monedas en la mesa y se levantó. No hubo abrazo, ni contacto visual, ni una última frase que cerrara el momento. Simplemente se fue. Yo me quedé allí unos minutos más, escuchando el ruido del bar, los platos, los murmullos de las mesas cercanas, como si necesitara que el mundo real me hiciera compañía antes de volver a casa. Durante el camino de vuelta no pensé en ella, ni en nosotros, ni en lo que habíamos perdido. Pensé en lo que me había quedado. En la tranquilidad que venía después del caos. En la posibilidad de rehacer mi vida sin explicaciones, sin fingir, sin sentirme un extraño en mi propio hogar. Al llegar al piso, abrí las ventanas, saqué la ropa de cama y la cambié, tiré un par de cosas que me recordaban a ella sin vacilar y me senté en el sofá. Encendí el televisor, no para ver nada, sino para llenar el fondo. Luego abrí el portátil y empecé a buscar abogados de familia en Zaragoza. Elegí uno con buena reputación, pedí cita y cerré el ordenador. Todo estaba dicho. Ahora solo quedaba cumplir con los pasos legales y terminar con lo que ya se había terminado emocionalmente. El sábado vino a buscar sus cosas. Avisó por mensaje. Le dije que la dejaría sola en casa un par de horas. Salí a caminar por el centro, entré en una librería, compré un libro que no necesitaba, tomé un café solo y volví cuando ya se había ido. Había dejado la copia de las llaves en la encimera. No dejó nota ni mensaje. Me pareció bien. Ya no necesitaba palabras. Ese día por la tarde hice una copia nueva de mi juego de llaves y cambié la cerradura. No por seguridad, sino por limpieza. Como quien lava las sábanas después de una visita no deseada. Esa noche dormí solo por primera vez sin sentirme vigilado, sin pensar en que estaba ocultando la persona que compartía la cama. Dormí sin interrupciones, sin tensión en el cuerpo, sin tener que fingir que estaba todo bien. Me desperté con la cabeza clara. No tenía nada que resolver. Solo vivir lo que venía. El lunes fui a la cita con el abogado. Le expliqué la situación sin adornos. Él me hizo unas preguntas básicas, tomó notas y me dijo que el proceso sería sencillo. Firmaríamos en un mes si no había objeciones. Le dije que no las habría. Clara ya sabía que lo quería cerrar cuanto antes. Nos veríamos una vez más en la notaría y después no haría falta seguir en contacto. Así me parecía correcto. No volví a saber de ella en las semanas siguientes. Ni un mensaje, ni una llamada. No preguntó cómo estaba ni qué había hecho. Supongo que entendió que ya no era parte de mi vida, y yo no hice nada para corregir esa distancia. Algunos amigos en común me preguntaron por ella, otros se hicieron los distraídos. Yo solo dije que nos habíamos separado y no entré en detalles. No necesitaba explicaciones. La historia ya había terminado, y lo que importaba ahora no era lo que pasó, sino lo que venía después. No tenía prisa por reconstruirme, ni por empezar otra historia. Solo quería silencio, orden, y la tranquilidad de saber que no le debía nada a nadie. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me bastaba. El día de la firma llegó sin sorpresas ni complicaciones. Era un miércoles a las 9 de la mañana en una notaría del centro de Zaragoza. Me vestí como cualquier otro día, sin darle más importancia de la que tenía. Fui con tiempo, llegué antes que ella, esperé en la puerta leyendo los nombres en la placa metálica sin realmente prestar atención a lo que ponía. Cuando Clara apareció, lo hizo sin maquillaje, con una carpeta en la mano y el mismo gesto apagado que ya le conocía desde hacía semanas. Nos saludamos con un leve movimiento de cabeza. No hubo besos en la mejilla ni preguntas formales sobre cómo estábamos. Entramos, firmamos, escuchamos las explicaciones del notario, que nos leyó el documento con voz neutra y pausada. Todo duró menos de 20 minutos. Al salir, ella me preguntó si quería tomar un café.
Le dije que no era necesario. Asintió sin insistir. Se quedó parada un segundo como si quisiera añadir algo, pero al final solo dijo cuídate y se alejó caminando por la acera. No la seguí con la mirada. Crucé la calle en dirección contraria y me metí en una bocacalle para salir del centro. Ese fue el último día que la vi en persona. No hubo mensajes posteriores, ni llamadas, ni encuentros por casualidad. Nada. Clara desapareció de mi vida de una manera tan limpia que parecía calculada, como si ella también supiera que era mejor así. Esa misma tarde regresé al trabajo como si hubiera sido solo una cita médica más. Nadie sabía lo que había pasado, ni lo que había hecho, ni cómo había terminado todo. No sentía necesidad de contarlo. No era vergüenza, era un cierre. Lo que había pasado formaba parte de una etapa que no quería convertir en conversación. Necesitaba que mi vida volviera a tener una rutina sin sobresaltos. Empecé a salir un poco más los fines de semana, no con amigos nuevos ni en busca de nada concreto, solo para estar fuera del piso unas horas. Volví a correr por el parque, a leer por las noches, a preparar comidas decentes en lugar de sobrevivir a base de bocadillos. Nada extraordinario, pero suficiente para que el día no se me hiciera cuesta arriba. Algunas noches pensaba en lo que había pasado, pero no con rencor ni tristeza. Solo como un hecho más. Había estado casado, me habían engañado, me habían mentido en mi propia casa, había tomado decisiones duras, y ahora estaba bien. No feliz, no ilusionado, pero bien. Con los pies en el suelo. Sin preguntas abiertas. Un mes después de la firma, recibí un correo de la dirección del instituto donde trabajaban Clara y su amante. No era un correo personal, sino una respuesta genérica a la denuncia que había enviado en su día. Me informaban de que, tras revisar los materiales y realizar entrevistas internas, ambos profesores habían sido suspendidos temporalmente mientras se aclaraban ciertas infracciones al reglamento de conducta del centro. No me alegré ni me sentí mal. Ya no era asunto mío. Había hecho lo que consideraba justo, no lo había hecho por venganza ni por deseo de hundir a nadie. Había mostrado lo que era real y después había seguido mi camino. Si eso tenía consecuencias para otros, no era mi problema. Lo borré y no volví a pensar en eso. En mayo, durante una comida familiar, una prima me preguntó si ya estaba con alguien. Respondí que no, que estaba bien solo. No necesitaba justificarlo. Me sentía cómodo sin tener que compartir mi espacio ni mis rutinas. No desconfiaba de las mujeres ni me había vuelto un amargado. Simplemente no quería repetir lo mismo tan pronto. No quería abrir la puerta de mi casa a nadie todavía. Y no por miedo, sino por respeto a mí mismo. Había tardado en recuperar mi calma como para arriesgarla por una prisa que no tenía. Me había acostumbrado al silencio, al orden, a decidir qué hacer con mi día sin tener que explicárselo a nadie. A algunos les parecía raro. Me lo decían con indirectas, con bromas, con preguntas envueltas en buena intención. Yo sonreía y cambiaba de tema. Un día de julio, mientras revisaba fotos antiguas en una carpeta del ordenador, encontré una imagen de Clara en la playa. Era de hacía 2 veranos, en un viaje a Cádiz. Estaba sonriendo, con gafas de sol, el pelo suelto, mirando hacia el mar. Por un instante me detuve. No porque echara de menos nada, sino porque me sorprendió darme cuenta de que ya no sentía nada. Ni nostalgia, ni tristeza, ni rabia. Era como ver una foto de alguien que conocí hace años y con quien ya no tengo ningún vínculo. Cerré la carpeta sin borrar la imagen. No me hacía daño. No necesitaba eliminarlo todo para seguir adelante. Era parte de mi historia. No me definía, pero tampoco lo negaba. La última vez que escuché algo de ella fue por una compañera de trabajo que me dijo, sin saber la historia completa, que Clara se había trasladado a otra ciudad,
que había pedido plaza en un instituto de Valencia, que parecía que estaba empezando de nuevo. Me limité a asentir. Me alegré, no por ella, sino por el hecho de que ya no estaba aquí, de que había encontrado su salida lejos de mí. No me importaba cómo le iba ni con quién estaba. Lo único que me interesaba era que mi vida había recuperado una forma concreta, que ya no dependía de los pasos de nadie más. Hoy han pasado 5 meses desde aquel miércoles en la notaría. Sigo en el mismo piso. Podría haberme mudado, pero decidí quedarme. No porque me atara a los recuerdos, sino porque este era mi espacio. Había sido testigo del peor momento de mi vida, pero también del inicio de algo nuevo. Cambié los muebles, pinté las paredes, tiré todo lo que me recordaba a ella. No para olvidar, sino para marcar el inicio de algo distinto. Ahora, cuando alguien entra en casa, no ve rastros de una historia rota, ve un lugar limpio, cuidado, pensado solo por y para mí. A veces me preguntan si volvería a casarme. No tengo una respuesta. No porque no lo quiera, sino porque ya no pienso en eso como una meta. Si ocurre, bien. Si no, también. Lo que tengo ahora es suficiente. Una vida tranquila, una rutina propia, decisiones que no pasan por el filtro de otra persona. No necesito recuperar nada porque no perdí lo que soy. Solo estuve unos años compartiendo el camino con alguien que no supo cuidar lo que teníamos. Y eso, por duro que fuera, me dejó más fuerte, más claro, más consciente. No sé si ella piensa en mí. No me importa. Lo que sé es que yo ya no pienso en ella como algo que me duele. Es una historia cerrada. No con cicatrices, sino con aprendizaje. Y a veces, eso es lo único que se necesita para empezar de nuevo. No finales perfectos. Solo un cierre limpio y firme. Eso fue lo que hice. Eso fue lo que necesitaba. Y eso fue lo que conseguí.